Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor, un domingo más, un domingo en que el Señor le ha placido que estemos con vida. Y pues me alegra verle en la casa del Señor, hermano. Yo le pido de manera especial de que tratemos de aprovechar el tiempo que estamos en la casa del Señor. Yo le digo, si nosotros nos tomamos el tiempo para prepararnos, para venir a la casa del Señor, tratemos de aprovecharlo. Que este tiempo que estamos aquí no sea en vano. Muchas veces pasa que estamos aquí, pero estamos pensando en lo que vamos a almorzar después, en los problemas del trabajo. Hasta mañana va a ser día lunes. Hermanos, este momento es dedicárselo al Señor. Lo ideal es que siempre nosotros apartemos un momento en nuestro hogar, pero al menos este momento tratemos de aprovecharlo al máximo. Ya cantamos, ya nos gozamos y ahora vamos a escuchar un poco de la palabra del Señor. Un saludo a mis amigos, a mis hermanos que se están conectando en las redes. Me confirma mi equipo de comunicaciones si estamos al aire. Estamos al aire entonces, hermanos. Y creo que a muchos conocen el título de esta meditación. Se publicó en redes hace un par de días. Y hermanos, el título de esta meditación se llama... ¿Cuál es? Sí se puso. Es naufragio. No es sufragio. Sufragio es otra cosa, ¿verdad? Sufragio es voto. Es naufragio. Y cuando hablamos de naufragio, hermano, se me vienen a la mente muchas situaciones trágicas, pero creo que la más común, si gusta, no, hermanos, se me van a distraer un poquito, hermano, gracias. Cuando hablamos de naufragio, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué barco se nos viene a la mente? El Titanic. Es lo primero que se nos viene a la mente. Y hermanos, todos conocemos esa historia, una historia de un barco inglés que su ruta inaugural pues tuvo un naufragio. Ellos iban de Inglaterra hacia Nueva York, pero en un punto del camino pues ellos tuvieron un naufragio. Ellos perecieron. ¿Por qué pasó esto? Pues porque hubo muchos icebergs, o era una ruta llena de icebergs, y los capitanes, o mejor dicho, los encargados de pues dirigir esa nave no lo tomaron en consideración. Y ellos impactaron con un iceberg, lo cual produjo o causó daños irreparables en la nave, y luego una pésima o una muy mala gestión de emergencia causó que muchas más vidas se perdieran. Y muchos expertos, hermanos, dicen que si eso hubiera pasado en tiempos actuales, quizá la tragedia no hubiera sido tan grande. ¿Por qué? Porque ahora las embarcaciones modernas tienen sistemas de localización, tienen radares, tienen GPS. Ahora es más fácil comunicarse. En aquellos tiempos era más difícil. Ahora imagínense, hermano, que el naufragio del Titanic pasó en 1912. Estamos hablando que pasó hace más de 100 años. Y ahora, ya muchos vieron en Hechos 27, vamos a hablar sobre un naufragio que pasó hace cerca de 2000 años. Ahora, pongámonos en ese contexto. Si hace más de 100 años era muy difícil o era bastante probable naufragar, ahora hace 2000 años en una embarcación. Y ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 27, versículo 27 al 44. Amén. Cuando cuando lo encuentren, me contestan con un fuerte amén. Se pueden poner de pie. Y si gustan, hermanos, leen conmigo esta versión en la Nueva Traducción Viviente. O si gustan, lo pueden leer también desde su Biblia. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como a la medianoche de la 14ª noche, la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Versículo 28. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. Versículo 29. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera.
Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar, luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a rezos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Hermanos, oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento, Padre bendito, que nos permites estar en tu casa, Señor, por este privilegio que me das de poder dirigirme, Señor, a este grupo de hijos tuyos, Señor. De manera especial te pido que tú me des la gracia, Señor, que tú me des la capacidad para poder comunicar este mensaje, Señor, así como tú has hablado a mi vida, Señor, así como tú hablaste, Señor, durante la semana, Padre, que tú hables a la vida de mis hermanos, Señor. Padre, que solo tu mensaje, Padre, que solo palabras tuyas, Señor, salgan de mí. Todo espíritu contrario a ti, Señor, sea atado y echado fuera, Padre. Pero lo más importante es de que esto quede grabado, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero que al salir de aquí, Señor, lo pongamos en práctica. En el nombre de tu Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Hermano, puede tomar asiento, póngase cómodo, pero no tanto para que no se vaya a dormir. Y es una historia, hermanos, que a veces, creo que ya todos leímos, los que vamos quizás con el plan de lectura del año, ya es un capítulo que ya lo leímos, que ya lo pasamos, pero quizás a veces por el afán de querer avanzar o querer ir al día con el plan de lectura, nos pasamos por alto pasajes o capítulos como este. De hecho, aquí solo leímos del 27 al 44, pero lo ideal hubiera sido más bonito que lo leyéramos del 1 al 44, eso lo dejo de tarea a usted, hermano, pero le quiero dar un pequeño contexto para poder entender, para que podamos entender qué es lo que estaba pasando aquí. El apóstol Pablo, él había sido acusado en Jerusalén por estar predicando a Cristo, por estar predicando del Mesías, así que pues él fue arrestado debido a esto y pues estaba encarcelado. Él era ciudadano romano, que no se nos olvide que Pablo era un ciudadano romano, y él apeló al César. Entonces, él estaba en un lugar muy lejano a Roma, y en ese tiempo no habían aviones, y por tierra era demasiado complicado. Digamos que el medio de transporte más usado en ese tiempo para distancias así largas eran los barcos, o era un medio de transporte marítimo. Entonces vemos de que Pablo está en una travesía de querer llegar a Roma. Ellos partieron inicialmente de Cesarea. Usted en el versículo 1 y 2 de este capítulo puede ver de que juntos a otros prisioneros fueron entregados a un centurión, al centurión Julio.
Y ellos parten de Cesarea y hacen una escala en Sidón. No crean, hermanos, de que era directo, de donde querían salir hasta el punto del punto de partida al punto de llegada era de una sola vez. Era complicado, tenían que ir parando, hermanos. Hace muchas escalas en diferentes puertos el apóstol Pablo. En Sidón tuvo la oportunidad de poder saludar amigos y recibir provisiones. Y ellos van haciendo diferentes paradas, durante la ruta, y ellos se fueron tardando más de lo planeado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el invierno estaba más próximo, y el apóstol Pablo, entre los versículos 9 al 12, usted puede leerlo, que él, a pesar que no era un marinero, pero sí era alguien que estaba acostumbrado a andar en barcos. Y él les dijo, miren, creo que ya no es un buen momento para poder seguir avanzando. El apóstol Pablo quería llegar a Roma, pero él les recomienda que ya no sigan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no le ponen atención, no le toman importancia a lo que él dice y deciden emprender. Y luego pues ya se viene la tormenta en alta mar y viene la desesperación, y algunos se pusieron a orar, unos se pusieron a rezar, como dice ahí. Entonces ya nos ubicamos un poco en el contexto de esta historia, hermanos. Y en el versículo 14 del capítulo 27 dice, el versículo 27, amén. Como a la medianoche, dice, de la 14ª noche, van 14 noches de tormenta. Hermanos, los tripulantes la estaban pasando mal. Si a veces nosotros nos preocupamos por una noche que pasa lloviendo constantemente en nuestra casa, nos preocupamos a veces por las goteras. ¿Por qué más nos preocupamos? Porque los canales no se vayan a tapar y vayan a rebalsar, por la ropa que no se nos va a secar. Y ahora imagínense estar en alta mar, hermanos, durante 14 noches en medio de una tormenta. Eso es algo que quizás no lo podemos imaginar. No sé si alguien aquí ha sido marinero, ¿verdad? O ha sido pescador. Pero es difícil, hermanos, poder imaginar eso. Y yo lo comparaba, tal vez yo no he tenido la oportunidad de estar tanto tiempo en alta mar, ni de estar en una tormenta así, pero yo me ponía a pensar cuánto hemos emprendido un viaje en un vehículo con ciertos desperfectos mecánicos, especialmente para San Salvador. Cuando ya vamos llegando a Lourdes, ¿qué es lo que pensamos? Tráfico en los chorros, se va a calentar, ya no vamos a avanzar. Imagínense eso, hermano. Es preocupante cuando un vehículo no está funcionando bien y uno no va disfrutando el viaje, sino que va pensando en lo malo que puede pasar. Si nos preocupamos en tierra firme, ahora pongámonos en los zapatos de ellos. Están en alta mar. Lo más que puede pasar en tierra es, a menos que sean los frenos, ¿verdad? Pero si es que calienta el motor, lo más que puede pasar es que ya no va a avanzar y nos vamos a quedar varados quizás a mitad de la carretera, pero podemos tomar fácilmente un bus, podemos llamar una grúa, aunque cueste o salga un poco caro, pero podemos solventar rápidamente. Pero ahora, si naufragamos en alta mar, como que no podemos pedir un mototaxi, ¿verdad? No podemos pedir ayuda. Estamos a la deriva, hermanos. Y tratemos de imaginar un poco más cómo se encontraban ellos, hermanos. Estaban empapados, estaban con frío, con miedo, y estoy muy seguro que muchos estaban enfermos. Si uno, hermano, en las primeras pringas le caen y uno se enferma, y ahora ellos, dudo mucho que tuvieran ropa seca. Estaban en una situación muy difícil. Yo le hago la pregunta a usted, hermano, ¿cuántas noches lleva usted de tormenta? Ellos llevaban 14 noches. ¿Cuánto tiempo lleva usted con ese problema que lo está agobiando? Con eso que ni lo deja comer ni dormir. Difícilmente, hermano, cuando alguien tiene un problema va a comer tranquilamente. Difícilmente alguien con un problema serio, o a veces con problemas sencillos, ¿verdad? No dormimos. O lo primero que pensamos cuando levantamos es en eso. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que platicamos de ese problema o de esa tormenta con Dios? No con un amigo, no, estoy hablando con Dios. A veces nos vivimos quejando por algo o algo nos agobia, que las facturas pues ya no se van a pagar al final del mes.
una enfermedad. Y yo no sé, hermano, qué tipo de problema usted pueda estar pasando, pero lo último que hacemos es platicarlo con Dios y nos preocupamos. Vamos al versículo 28. Dice, arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo habían 27 metros de profundidad. Ellos trataban de saber, ellos trataban de estimar qué tan lejos, qué tanto les hacía falta para poder llegar a tierra firme. Si ahora tuvieran las herramientas actuales, eso hubiera sido fácil. Se hubieran comunicado quizás con alguien, un rescate por helicóptero o de otra nave más grande. Y cuando vamos leyendo, hermano, este pasaje lo podemos aplicar a tantas áreas de nuestra vida. Y el Señor hablaba, mi vida es, ¿qué tan seguido, Edwin Miguel, qué tan seguido usted mide qué tan cerca está de Dios? Ellos trataban de medir, tiraban una cuerda con una pesa para poder medir qué tan lejos estaban, hermano. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que yo medí qué tan lejos o qué tan cerca estaba de Dios? No sé cada cuánto tiempo lo hacemos, hermanos, o no sé si alguna vez lo hemos meditado a conciencia. Y hermano, no es suficiente estar un poco cerca de Dios o no tan alejado de Dios. A veces nos acostumbramos de decir, no estoy en tierra firme, pero no estoy lejos. Estoy a un barco, a una lancha, estoy de distancia. Estoy a un culto de distancia. Estoy a una lectura bíblica de distancia. Y nos empezamos a acostumbrar y empezamos a tomar con normalidad estar lejos de tierra firme. Y hermano, no basta solamente con escuchar un programa cristiano a mitad de la semana. No solamente con eso me tengo que satisfacer, o no solo eso me tiene que bastar. Muchos creemos que con darle like a una publicación de la iglesia, con eso ya cumplimos, ¿verdad? Solo con compartir, lo cual es bueno, ¿verdad? Y lo invito, hermano, a que hagamos llegar el mensaje de Dios a través de redes sociales. Pero cada cuánto nos ponemos a revisar qué tan lejos estamos de tierra firme. Y la Santa Cena o la Cena del Señor, hermano, es una buena oportunidad para revisar qué tan lejos o qué tan cerca estamos de tierra firme. Para eso es la Cena del Señor, hermano. Para poder revisar y decirle, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué tan lejos me encuentro de ti? ¿Estoy a cuánta brazada de tierra firme o estoy en tierra firme? Para eso es la Cena del Señor, hermanos. Y es para poder revisar nuestra vida y ver qué áreas, y pedirle al Señor que nos revele en qué áreas nos hace falta. Y si estamos bien en ciertas áreas, pedirle que nos ayude a mantenernos. Para eso es la Cena del Señor, hermano, y para poder hacer un nuevo trato con nuestro Padre Celestial. Él nos conoce, Él sabe cuáles son nuestras debilidades, así como nosotros conocemos a nuestros hijos. Todos conocemos de nuestros hijos cuáles son sus fortalezas y cuáles son las áreas que ellos pueden quizás mejorar. Así mismo el Padre con nosotros, hermanos. Vamos al versículo 29. Dice, la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa, así que echaron 4 anclas de la parte trasera del barco y rezaron para que amaneciera. Hermanos, si usted y yo no estamos en tierra firme, si no estamos cimentados en Dios, estamos propensos a que cualquier viento nos haga trizas. Estamos propensos a chocar con cualquier roca. Y es mucho que este es como un autoexamen, hermano. Yo creo que esas preguntas usted las haga propias. ¿Qué es lo que está dirigiendo nuestro diario caminar? Cualquier viento nos lleva a la deriva, así como ellos de que pues se dejaron llevar por el viento en un punto de la historia. Cualquier palabra de hombre, hermano, nos está llevando o nos está guiando, o es la palabra de Dios. Cualquier doctrina nueva nos está guiando o es la palabra de Dios. Y eso le digo, hermano, eso quiero que nos quede claro, es que si yo no estoy en tierra firme, estoy propenso a chocar con cualquier roca. Usted sabrá con cuáles rocas ha chocado anteriormente y con cuáles puede chocar. Uno sabe, hermano. ¿Y sabe qué? Que cuando uno busca de Dios, uno tiene mejor visibilidad. Pero cuando uno está alejado de Dios, al igual que ellos,
Ellos estaban así, sin saber con qué podían chocar, hermanos. Versículo 29, parte final, dice: así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Muchos, la mayoría, mejor dicho, de los tripulantes de esa nave eran convictos. Eran personas que iban a juicio, eran personas que ya estaban condenados a muerte. Muchos, o mejor dicho, la mayoría no eran creyentes. Quizás el único creyente era Pablo, o al menos al que se menciona, el único era Pablo, hermano. Y vemos aquí, hermano, la necesidad del hombre de buscar de Dios o de una ayuda superior, por decirlo así, cuando está en problemas. Ellos estaban en problemas, pero en ese momento decidieron orar a sus dioses. Decidieron orar a lo que ellos conocían. Y por eso, hermano, muchas personas pueden decir de que ellos no creen en Dios, que son ateos, pero en el momento de dificultad ellos tratan de buscar ayuda. Muchas personas que han asistido o que están en hospitales o que están con las personas en sus últimos momentos dicen que no hay ni siquiera un tan solo ateo que no acepte una oración antes de morir. Porque, hermano, el ser humano necesita de Dios. De una u otra forma necesitamos de Dios. Cuando estamos en agonía es que buscamos de Dios. Si usted está en agonía en esta mañana, hermano, si usted está en tribulación, busque de Dios. Si usted está en tierra firme, no se aleje de tierra firme y siga buscando de Dios. El ser humano siempre necesita de Dios. Lastimosamente nos damos cuenta cuando ya tenemos el agua hasta el cuello. Cuando estamos bien, creemos y confiamos en nuestras propias fuerzas, pero se nos olvida que necesitamos de Dios. Vemos aquí cómo inconversos pidieron o trataron de buscar ayuda divina. Y vemos en el versículo 30, mi amado hermano, que cuando ya las cosas se pusieron feas, versículo 30 dice: luego los marineros trataron de abandonar el barco. Yo les mencionaba de que Pablo, él trató de sugerirle, decirle: miren, señores marineros, señores directores de este barco, si seguimos avanzando nos va a pasar una desgracia. Y no solo vamos a tener pérdidas de carga, sino que la nave se puede destrozar y hasta pérdidas humanas. Ellos decidieron no escuchar a Pablo, ellos confiaron en su propia opinión. Y yo me ponía a analizar, hermano, y hasta cierto punto es lógico la decisión que ellos tomaron, porque ellos eran hombres experimentados y Pablo era solamente un nuevo predicador, por decirlo así, un predicador de esta nueva doctrina de Cristo en ese momento. Pero nosotros, hermanos, sabemos que tenemos al Espíritu de Dios, que tenemos que escuchar primero la palabra de Dios antes de cualquier ciencia humana. Amén. La palabra de Dios, hermano, es lo que tiene que regir nuestra vida antes de cualquier otro consejo teórico. Tenemos que regirnos por la palabra de Dios. Y esto me llama la atención, hermanos, es de que estos marineros a los cuales él le aconsejó que no era adecuado o que no era prudente irse, y ellos tomaron la decisión de embarcarse así, fueron o son los que están decidiendo en este momento abandonar el barco. Ellos fueron los que tomaron la mala decisión, pero eran los primeros que querían irse. Eso me llama la atención, hermanos. Querían abandonar. Y una de las características que debemos tener los hijos de Dios, mi amado hermano, es que el Hijo de Dios no abandona. El Hijo de Dios persiste. Y yo no sé, hermanos, quién en este momento esté pensando en abandonar su hogar. No sé si alguien ha pensado o está pensando abandonar su hogar. Si usted está pensando en eso, hermano, el consejo que le doy es: resista, permanezca. Quizás muchos están pensando en dejar su ministerio o dejar el evangelio. Quizás un amigo, no sé, algún amigo que nos esté viendo o que nos vaya a ver posteriormente en este momento que esté viendo el video, esté pensando en abandonar a su familia. Esa es la decisión más fácil, pero es la decisión más complicada. ¿Qué es lo más fácil, hermano, cuando las cosas se ponen difíciles? Es abandonar, es dejar. Y nosotros como padres de familia, específicamente como padre o madre de familia, Dios nos ha dado mayor responsabilidad en el hogar. Y el consejo que le doy es: resista, manténgase. Ahora bien,
Si ya su vida o su integridad física está en peligro, eso ya es diferente. Pero si solamente se quiere ir porque económicamente las cosas no están bien, porque hay muchos problemas, muchas discusiones, porque sus hijos están muy rebeldes, el consejo es resistir, mantenerse, pedir ayuda de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos vamos de un lugar, se altera todo. Si un padre deja a su familia, ¿qué es lo que va a pasar? Cualquier hombre va a poder entrar ahí y sus hijos quedan desprotegidos. Algo que platicábamos en el último evento de matrimonios. Algo que se ha hablado aquí. No cedamos nuestro lugar, ya lo hemos mencionado, hermano. No ceda su lugar, hermano. No ceda sus privilegios. No ceda el servicio que usted tiene a Dios. No lo ceda, hermano. ¿Y sabe quién es el mejor ejemplo? Yo trataba de buscar en la Biblia el mejor ejemplo de alguien que decidió resistir, alguien que decidió soportar hasta el final. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo, es Jesús. Cuando las cosas se pusieron feas, hermano, y todos lo abandonaron. Hasta el momento de orar, Él estaba en agonía y Él se llevó a su círculo cercano a decir: hey, muchachos, oren conmigo, ayúdenme. A dormir se pusieron. Cuando llegaron y lo tomaron preso, cuando lo apresaron, todos agarraron por su lado y uno de sus mejores amigos lo negó. Es cuando uno a veces más quiere respaldo. Si a veces cuando uno tiene algún problema o alguna dificultad, por ejemplo, hermanos, cuando alguien tiene un accidente de tránsito y quizás no es muy grande el daño, no es lo mismo cuando uno está solo que cuando alguien está con uno hasta para negociar. ¿Sí? No es lo mismo. A veces se quieren aprovechar de uno, pero cuando uno tiene una figura paterna o tiene un amigo, a un verdadero amigo, uno se siente más respaldado. Aunque él no hable, pero solamente con tener a alguien a la par, uno se siente más seguro. Cuando uno va a hacer quizás algún negocio, siempre sugieren no ir solo, siempre ir con alguien. Jesús necesitaba de alguien en ese momento. Él buscaba, no se nos olvide, hermanos, que Jesús era humano también. Era Dios, pero también era humano, al igual que usted y yo. Y Él quería respaldo. Yo quiero que vayamos a Mateo 26, versículos 53 y 54. Tal vez alguien me lo puede leer y podemos activar un micrófono. Mateo capítulo 26, versículo del 53 al 54, hermanos. Amén. Es Jesús, hermano, el máximo exponente que podemos encontrar. Amén. Mateo 26, versículos 53 y 54. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumpliría la Escritura de que es necesario que así se haga. Amén. Hermano, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él pudo haber pedido en cualquier momento que lo liberaran de eso. Y qué difícil, hermano, es poder salvarse y decidir no hacerlo. Poder dejar de sufrir y decidir no hacerlo. Él no crean que se mantuvo ahí y sufrió todo eso porque era la única opción. Es porque Él lo decidió. Por amor a usted y por mí. Y a veces hemos visto la pasión de Cristo, hemos leído quizás bastante evangelio, hemos visto dramas y nos ayudan a entender un poco el sacrificio que pasó Jesús, pero ninguna película, ningún cortometraje va a poder explicarlo o no nos va a poder mostrar cómo fue eso. Yo me puse a investigar un poco más, hermanos, sobre cómo era la crucifixión, por qué la crucifixión era tan cruel. Era cruel. Más fácil, o era hubiera sido una tortura menos, o una condena menos dolorosa, por ejemplo, una decapitación, porque es de una sola vez. En Roma la ocupaban para los ciudadanos romanos, ¿para qué? Para que no sufrieran tanto. Pero la crucifixión, hermano, era una muerte lenta, dolorosa y humillante. Y humillante.
eso era bien complicado, hermano, porque uno, la crucifixión no crea que lo hacían en un pabellón cerrado, se hacía público. ¿Cuál será el lugar más público de Aguachapán? Quizá el Parque Concordia. Tal vez sí, ¿verdad? Porque es la plaza central. Si nos ponemos sería en el Parque Concordia o en un lugar que esté más en alto, donde todos lo puedan ver. Puede ser la entrada de Aguachapán, un ejemplo. Hermano, aparte que se hacía en un lugar público, era la burla. Y qué difícil, hermanos, y esto lo podemos analizar, lo podemos imaginar, cuánta gente no se pudo haber burlado de Jesús, que eran los principales detractores cuando él predicaba. Y no que, ¿por qué no te salvas ahora? Y que no decías que eras el Mesías, que eras el Hijo de Dios. Y vemos que hasta uno de los malhechores empezó a burlar de él. ¿Y cuánto tiempo no pasó él y cuánta gente no pudo haberse burlado de él y decirle cosas? Si, hermano, a veces uno se ofende cuando a veces lo ultrajan en la calle, ahora que lo estén ultrajando constantemente y usted en una condición de muerte. Hermano, se despojaba a las personas de sus ropas, de sus prendas. En las películas aparecen como con una especie de nabo, ¿verdad? Como un pedazo de, una prenda para cubrir las partes íntimas. Pero eso por la película, hermanos. Mejor dicho, en la historia, como dice la historia, era que completamente desnudos. Sumémosle, hermano, el dolor, que lo estén ultrajando, desnudo. El dolor, eso, estar colgado, hermano, de una cruz. Dicen, hermanos, de que muchas personas, por estar mucho tiempo colgados, perdían control de sus fluidos. Era común ver orina, heces, vómito, cualquier tipo de fluidos cerca de una cruz. Y Jesús en cualquier momento él pudo haber pedido ayuda al Padre, pudo haber pedido una legión de ángeles para que lo salvaran, pero por amor a usted y por mí, él decidió. Y si Jesús pudo soportar eso, hermanos, usted y yo podemos soportar lo que estamos viviendo. Cuando queramos abandonar nuestros ministerios, cuando queramos abandonar la iglesia, más que una denominación, cuando queramos abandonar el cuerpo de Cristo, pensemos que Jesús decidió quedarse en la cruz por amor a usted y por mí, fue por amor. En cualquier momento él pudo haber bajado, él pudo haberse evitado esa deshonra. Se hizo maldito, hermanos, por amor a nosotros. Y cuando nosotros a veces le damos rienda suelta al pecado, le estamos diciendo, Señor, me importa poco lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. A veces somos mal agradecidos, hermanos. Y le digo, pasamos de largo estos pasajes, pero si nos ponemos a analizar, el Señor nos puede hablar mucho, hermanos. Volviendo al pasaje, hermanos, vemos en el versículo 32 que no nos dejaron escapar. Me gusta esta actitud de Pablo. Y un hijo de Dios siempre tiene que estar despierto, siempre tiene que estar vivo. A veces al cristiano lo toman porque es muy ingenuo o que es tonto, pero no, hermano, tenemos que estar despiertos. Él fue el primero que les dijo, hey, ¿se quieren ir? Si se van ellos, vamos a morir completamente. ¿Y qué fue lo que hicieron? Como pudieron los detuvieron, dice en el versículo 32. Versículo 33, me encanta esto. Cuando empezó a amanecer, pasó la noche. Empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Hermano, ¿qué se espera de un cristiano en momentos de calamidad? Se espera que actúe diferente, que mantenga la postura. Y vemos lo que hizo el apóstol Pablo. Habían perdido toda la esperanza, Pablo les pide que coman. Muchas veces nosotros tenemos que llevar tranquilidad al lugar donde vamos, hermano. No tenemos que ser agitadores, no tenemos que complicar las cosas. Si las cosas ya están mal, ya sabemos que están mal. Hay cosas que no es necesario mencionarlas, es visible.
Pero no por eso voy a llegar a preocuparlos más. Y vemos el apóstol Pablo, no les digo, no creo que sobrevivamos. De aquí no salimos, muchachos. Aquí no creo que es la muerte. Cada quien ore a su Dios y esperemos la muerte. No dice eso. ¿Qué les dijo? Coman. Y este es un mensaje de esperanza. ¿Para qué voy a comer si voy a morir? Pero si le está pidiendo que coman, falta todavía. Tomen energías. Y vemos que el apóstol Pablo, a pesar que iba en condición de prisionero, él toma una especie de líder, una figura de líder, o incluso hasta una cierta figura paterna. Porque ¿quiénes son los que se preocupan para que uno coma? Papá y mamá, más que todo mamá, ¿verdad? Siempre la mamá es la que se preocupa porque uno coma. Siempre así. Y vemos que el apóstol Pablo le dice, coman, arriba ese ánimo. Anímense, hay esperanza. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando hay a veces preocupación? Llegamos a complicar las cosas y se nos olvida que tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos que compartir un poquito, hermanos, de lo que tenemos, del amor que recibimos de Dios constantemente. El versículo 34 dice, por favor, por su propio bien coman algo, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Todavía en momentos difíciles, él no dejó de ser quien era, Pablo, siervo de Dios. Él dice que delante de todos tomó un pan y dio gracias a Dios. No dijo, aquí voy solamente con gente que no cree en Dios. A él le importó poco. ¿Y cuánto de nosotros nos da hasta pena orar en público por los alimentos? Nos ponemos a negar a nuestro Señor con nuestras actitudes. Quizás no de boca, pero sí de actitudes. Y vemos que el apóstol Pablo, él se mantuvo y dio gracias de Dios en público. Con pequeñas cosas podemos marcar la diferencia. Con un detalle nos podemos hacer diferenciar de los demás. Si alguien no sabía que Pablo era cristiano, solo al ver eso, él tiene algo diferente. Porque a pesar de que estamos en problema, él nos está animando, nos invita a comer y comió. ¿Por qué comió? Porque le había creído a Dios. Él estaba confiando plenamente que él iba a sobrevivir. Versículo 41, hermanos. Vamos avanzando. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Y hermanos, es mejor tener un barco destruido, pero estar firme en Cristo. Muchas veces tenemos que dejar perecer muchos aspectos de nuestra vida, ciertas cosas materiales, para poder acercarnos a Cristo. A veces hay que padecer un poco para poder estar mejor. Ellos fácilmente se pudieron haber quedado en el barco, pero si se quedaban en el barco iban a morir. Y muchos de nosotros estamos cómodos en nuestra situación actual, pero si nos quedamos como estamos, vamos a morir, vamos a perecer sin Dios. Todo esfuerzo o todo sacrificio tiene un posterior beneficio. Por ejemplo, hermano, para poder construir una vivienda o una reconstrucción de una vivienda, ¿qué hay que pasar? Hay que pasar polvo, incomodidad. Toca a veces meter todas las cosas en un solo cuarto, ¿o no? Sí, o toca irse a otro lado mientras construyen. Pero a veces hay que soportar un par de meses para poder vivir bastantes años de plenitud. Para poder estudiar, hermano, a veces toca sufrir un poco, pero después los beneficios son más grandes. Para poder cambiar de trabajo, a veces hay que padecer un poco para poder estar mejor. Y como les digo, hermano, es mejor sacrificar algo material para poder lograr un bien espiritual y que esto sea eterno. Yo no sé si usted a este punto de su vida ya sacrificó ciertas cosas para poder llegar a Cristo. O quizás nos hacen falta sacrificar otras cosas para poder acercarnos más a Dios. Versículos 42 y 43. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse que no nadaran hasta la costa y escaparan. ¿Por qué los querían matar? Porque si ellos se escapaban y no los podían otra vez apresar, ellos tenían que pagar por lo que otros debían, por las penas de ellos. Si alguno de ellos tenía pena de muerte, les tocaba a ellos. Entonces dijeron, mejor lo matamos antes que nos maten a nosotros. Vemos el versículo
43, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo. Así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Nosotros debemos de llevar bendición al lugar donde vayamos. Y decimos, qué bonito, que por Pablo los demás se salvaron. Pero Pablo, vemos de que él se mantuvo como hijo de Dios todo el tiempo. El comportamiento no lo cambió a pesar de las circunstancias. Pero hermanos, si nosotros queremos recibir bendición y que a través de nosotros los demás reciban de bendición, debemos de comportarnos como hijos de Dios en todo lugar. En nuestro lugar de estudios, en nuestro lugar de trabajo, mostrar algo diferente. Pero no esperemos que por nosotros los demás logran bendición si nosotros nos comportamos a veces peor que los demás. El apóstol Pablo nunca dejó de mostrar el amor de Cristo en todo momento. Ya para ir terminando, hermanos, vemos que como pudieron, ellos trataron de llegar a tierra firme. Los que podían nadar, pues qué bueno, nadaron, quizás nos faltaba mucho. Los demás que no podían nadar, vean ustedes cómo se salvan, dicen ahí. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Hermano, Dios nos está buscando, pero también nosotros debemos hacer un pequeño esfuerzo. Para llegar a tierra firme, no bastaba solamente con quedarse ahí de brazos cruzados. Tenían que hacer algo. Tenían que nadar un poco. Si no podían nadar, aferrarse a algo, pero tratar de llegar a tierra firme. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Hermano, estar en tierra firme requiere nuestra disposición. Y solamente, hermanos, en Cristo vamos a poder estar en tierra firme. Podemos ver una simbología de nuestra vida en Cristo, o nuestra relación con Cristo, nuestra comunión con Dios, como tierra firme aparece en este pasaje. Y vemos, esta es una historia de un naufragio, y según el pasaje, todo lo que hemos leído, hermanos, y podríamos seguir analizando, podríamos seguir aplicando en nuestra vida, obteniendo aplicaciones para nuestra vida este pasaje, pero según el pasaje, ¿en qué etapa del naufragio nos encontramos en nuestra vida? No se nos olvide que el título de esta meditación es naufragio. ¿Será que nos encontramos abrumados por la situación? ¿Eso nos ha invadido nuestro diario vivir? Estamos en esa etapa que no queremos comer, y eso puede ser una simbología que cuando alguien deja de comer, se está dejando morir. Alguien que no come está destinado a morir. Dice el dicho que enfermo que come no muere, porque el cuerpo necesita esa ingesta calórica para poder seguir viviendo. ¿Cuántos disfrutan comer, hermanos? Yo disfruto comer. Así como comer es uno de los placeres, es algo que nos ha dado el Señor para disfrutarlo, y hay que darle gracias a Dios por los alimentos, hermano. Cada alimento que llega a nuestro hogar es de bendición de nuestro Padre Celestial. Tenemos que dar gracias a Dios. Pero cuando nosotros dejamos de comer, o así como ellos estaban, que ya no comían, también representa cuando dejamos de disfrutar las cosas de nuestra vida, las cosas pequeñas de nuestra vida. Por muchas preocupaciones, por vivir preocupados, nosotros dejamos de ver el paisaje, hasta se nos olvida mirar al cielo. Poder disfrutar de un atardecer, de un amanecer, disfrutar de la vida de nuestros hijos. A veces estamos tan preocupados por querer pagar los recibos o por cualquier problema que usted tenga, que se nos olvida disfrutar las cosas pequeñas. Dentro de 10 años su vida va a ser diferente, hermano. Primero Dios para mejor. Pero dentro de 10 años quizás mis hijos ya me van a buscar como me buscan ahora. Lo menos que van a querer saber quizás es de mí. Ojalá que no sea así. Pero estos momentos que estamos viviendo van a ser los buenos momentos en un futuro, porque todos decimos, que los mejores momentos fueron hace 15 años, cuando mi abuelita estaba con vida, cuando mis dos abuelos estaban con vida. Y siempre tratamos de romantizar el pasado. Pero dentro de 15 años, ese pasado bueno va a ser este día, va a ser este año 2023.
Y nos dejamos abrumar y dejamos de disfrutar las bendiciones que Dios nos da para que también disfrutemos en la tierra. Hermanos, yo quiero estar en esas moradas celestiales. Que no se nos olvide que la principal promesa es la vida eterna. Amén. Pero el Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos permite probar otras cosas en vida. Tratemos de disfrutar de esas bendiciones que nos da el Señor, hermanos. Está en esta etapa de huir por sus propios medios. Está pensando, así como los marineros pensaban en huir de la situación, usted está pensando en huir, hermano. Está en esa etapa, no sé. O ya está en esa etapa de tratar de nadar o flotar para tierra firme. Y gloria a Dios si usted está en la otra etapa, que es estar ya en tierra firme. Tratemos de identificar en qué etapa estamos. Muchos ya estamos en tierra firme, gloria a Dios, pero tratemos de mantenernos en tierra firme. Pero hay momentos en nuestra vida que queremos volver al mar o que nos encontramos en tempestades y es ahí donde tomamos malas decisiones. Y hermano, la invitación en esta mañana, y amigo, es que ante cualquier tempestad, siempre la mejor solución va a estar en tierra firme, que es en Cristo Jesús. Ante cualquier problema, hermanos, tratemos de buscar de Dios. Tratemos de buscar tierra firme, que no se nos olvide que el objetivo o la meta de nosotros es llegar a tierra firme, estar con Dios, estar en una relación constante con Dios. No se acomode, hermano, a estar cerca, solamente, estoy cerca de la costa, cualquier momento llego del todo. En una de esas vamos a chocar con una roca y peligroso nos quedamos ahí, hermano. No se consuele nada más con ver de lejos una buena relación con Dios. Tratemos de revisar constantemente y hacer un diagnóstico propio. Como le mencionaba, la Cena del Señor es una muy buena ocasión para poder revisar nuestra vida, qué tanto nos falta. Pero esto no quiere decir que vamos a esperar solamente la Cena del Señor para revisar nuestra vida. Lo podemos hacer a diario. Y en esta mañana es una buena oportunidad para hacerlo. Le pido que se ponga de pie. Amigo y hermano que nos sintoniza, que está conectado a esta transmisión, el hecho que veas este video no es una casualidad, no es un propósito, es Dios buscándote. Busca de Dios y recuerda que puedes encontrar una familia en Cristo, también con nosotros en Iglesia Manuel. Amén.